El amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. Ignacio de Loyola. En el marco de la celebración de los 100 años de existencia del Colegio Externado de San José, como institución educativa de la Compañía de Jesús en El Salvador, y en nombre de la comunidad educativa que la constituye, damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes al foro titulado La Educación Jesuita en El Salvador. La Compañía de Jesús en El Salvador tiene 3 obras apostólicas de carácter educativo. Ellas son la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, la Asociación Fe y Alegría El Salvador y el Colegio Externado de San José. En este momento me place presentar a ustedes a los panelistas de este foro y a quienes invito a pasar a la mesa correspondiente. Ellos son personalidades que representan a cada una de las obras jesuitas respectivamente. Me refiero a el padre Andreu Oliva, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Al licenciado Jesús Alejandro Calderón Tovar, director general de la Asociación Fe y Alegría El Salvador. Y al padre Jaime Renán Parra Sugaste, sacerdote jesuita, rector del Colegio Externado de San José. También presento al moderador del foro, el magíster Rolando Ernesto Herrera Sánchez, coordinador académico general del Colegio Externado de San José, para quienes pido un fuerte aplauso. De igual forma, queremos agradecer a las personas de las instituciones educativas del país que, en calidad de invitados especiales, nos acompañan en este foro. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este foro de la educación jesuita en El Salvador. Sin más preámbulos, iniciamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice así: de cara al pasado de su institución, ¿qué experiencia considera que fue un gran desafío, pero que ayudó a reforzar las convicciones y los ideales de la institución que representa? Agradeceré al padre Andreu Oliva, sea el primero en responderla. Muchas gracias, Rolando. Un gusto compartir con todos ustedes esta mañana este panel, la educación jesuita en El Salvador. Bueno, creo que la UCA ha vivido momentos muy particulares que realmente pues han sido experiencias difíciles y que han constituido un gran desafío. Diría que todo el periodo de los años 80 fue un periodo donde la UCA se vio asediada por distintos grupos en la sociedad salvadoreña, por los escuadrones de la muerte, por aquellos grupos que actuaban supuestamente en defensa del comunismo en nuestro país, de parte también de la Fuerza Armada y de los cuerpos de seguridad y del mismo gobierno y las élites económicas de nuestro país. Esto supuso para la UCA pues recibir durante aquellos años más de 25 bombas que fueron puestas en distintos puntos del campus universitario y un asedio constante en los medios de comunicación social. Todo esto culminó en un hecho que fue trascendental e impactante, que es el asesinato en el campus de Julia Elba y Celina Ramos y de los 6 compañeros jesuitas que fueron el rector, el vicerrector académico, el director del Instituto de Derechos Humanos y además jefe del Departamento de Sociología, el director del Instituto de Opinión Pública y jefe del Departamento de Psicología,
el profesor de teología Juan Ramón Moreno y director de la Biblioteca de Teología, el profesor Amando López, que era profesor de teología y filosofía, el padre Joaquín López y López, director de Fe y Alegría y fundador de la UCA, y las dos mujeres, Elba y su hija Celina. El hecho de la masacre pues causó un impacto enorme en la universidad, en toda su comunidad universitaria, y supuso descabezar la dirección de la universidad. Y era claro que el fin y el objetivo de esa masacre era detener a la UCA y que la UCA cambiara su posición ante la realidad salvadoreña, su trabajo por la justicia, su trabajo por la paz a través del diálogo y la vía negociada, el trabajo por los derechos humanos en defensa de las mayorías de nuestro país, ¿verdad? Entonces, este hecho pues tuvo una significancia también muy importante a nivel internacional y muchas personas pues quedaron como conmovidas e impactadas por este hecho y se preguntaron por qué esto había ocurrido, ¿no? Y comprendieron de esa manera cuál era la labor de la universidad en El Salvador. Entonces, además de reemplazar a las personas y que contamos con el apoyo del Superior General de la Compañía de Jesús, que destinó a 6 jesuitas de distintas partes del mundo para contribuir a continuar el trabajo de Fe y Alegría y de la Universidad Centroamericana, pero también supuso, pues, de cuestionarse si el camino que había seguido la universidad, si el trabajo que realizaba la universidad era el que tocaba, ¿no? Y yo creo que eso fue muy importante porque ese asesinato, como una confirmación de que la UCA estaba haciendo lo que le correspondía, desde la inspiración cristiana, desde el trabajo de la Compañía de Jesús, de promoción de la fe y lucha por la justicia, ¿verdad? Que ese era el trabajo que le tocaba hacer a la universidad en este contexto salvadoreño, ¿no? Creo que se confirmó también la opción por los empobrecidos y por las mayorías populares del Salvador, la defensa de los derechos humanos y un modelo de universidad que se define a sí misma como la universidad para el cambio social, para transformar las estructuras económicas, políticas y sociales que generan las graves injusticias en nuestro país y que marginan a una parte importante de la población. Entonces, un hecho que fue trágico, pero que a la vez confirmó a la universidad que estaba haciendo lo que le correspondía y pues que el legado de los mártires es el que debíamos continuar hasta el día de hoy. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo escogí 2 momentos, los menciono rápidamente, que me parecieron muy importantes para estos desafíos que mencionas con la institución, con el quehacer de la institución. Y el primero para nosotros es súper fundamental, que es la primera escuela que fue fundada en el país por el padre López, de Fe y Alegría, en La Chacra, en 1970. ¿Y por qué menciono esto? Porque me parece que esta escuela es el sentido y sigue siendo el sentido de lo que deberíamos de hacer como institución, como fundación, de crear escuelas desde la necesidad, desde el contexto, desde las familias más pobres y empobrecidas del país, y desde esa realidad, ¿verdad? Bueno, en la década, finales de los 60 fue una década que se consolidaban los gobiernos cívicos militares, bueno, militares en su mayoría,
había una presión fuerte de Estados Unidos a partir del triunfo de la Revolución Cubana en el 59, una presión fuerte anticomunista. Empezaba en el 80, como dijo el padre, pues obviamente se acrecentó mucho más. Había mucha migración del campo a la ciudad, a tal punto de que la ciudad, lo que cabía como ciudad en esta época, no daba abasto a la recepción de tantas personas, y a partir de eso se fueron creando zonas marginales, ilegales, tugurios, y fue desde ahí que nació la institución. Y es una historia muy bonita, muy humana, porque esta primera escuela se creó en una carpintería en la zona de la Chacra, y la historia cuenta que las familias, aparte que estaban muy agradecidas porque obviamente nadie les atendía las necesidades más básicas, fueron ellas mismas que colaboraron con la construcción de estas aulas. Empezaron, como les mencioné, en un taller de carpintería, fueron construyendo aulas, llegando hasta 4º grado, pero con sus propias manos. La historia cuenta que cada semana una familia llevaba un ladrillo, llevaba una bolsa de arena, llevaba comida para las personas, y así se fue creando esta escuela. Y otra de las cosas importantes de este momento es que el padre Lolo tenía la visión de que la escuela debería de ser el centro de la comunidad, algo que quizás me parece a mí que lo estamos perdiendo de a poco, porque si ustedes se fijan y se dan cuenta, la escuela, cuando hay emergencia nacional, la escuela sirve de albergue. Cuando es la mayor fiesta cívica del país, que son las elecciones, está la escuela. Los centros de vacunación, la escuela. Dan paquetes agrícolas, la escuela. Pero realmente la escuela sí es un centro comunitario, pero no solo debería de funcionar para estos temas, sino que también para capacitaciones, para talleres con las familias, para círculos de diálogo. Entonces el padre Lolo tenía esa visión, a tal punto de que empezó a hacer talleres de formación profesional en esa época. Hubo una clínica también en la Chacra, y fue todo por esta visión de primero estar al lado de la gente, a la par de la gente, y que la comunidad entienda y sepa que la escuela es el centro de la comunidad, el centro comunitario donde se pueden hacer reuniones, donde se puede compartir, donde se pueden aprender oficios, donde se puede aprender clases de lenguaje, matemática, etc. Ese para mí fue uno de los momentos más importantes de Fe y Alegría. Y el otro momento que les quería mencionar rápidamente es que fue el post del asesinato de los jesuitas y las 2 colaboradoras. ¿Por qué? Porque la figura del padre Lolo como director de Fe y Alegría es una figura muy importante, muy grande. En ese entonces teníamos cerca de 20 escuelas más 5 centros de formación, y la muerte de él tocó replantear la institución. El padre Miquel, que es el director de la Fe y Alegría Centroamérica actualmente, pues vino acá, se estuvo un par de buenos años tratando de darle sostenibilidad a la institución, y creo que fue en la década de los 90 este segundo momento más importante de Fe y Alegría, porque dio un cambio al tema de sostenibilidad. Y lo quiero mencionar porque fue en esta década, en el 96, donde nos aliamos con INSAFORP, el Instituto Nacional, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, donde ahorita capacitamos anualmente cerca de 9,000 jóvenes en capacitaciones en oficios distintas: corte y confección, bartender, electricidad, mecánica, etc. Y fue, creo que, un momento bastante importante para nosotros dar este sentido de red y este sentido de trabajo en conjunto con instituciones del Estado, con instituciones públicas, que nos han llevado a cabo a cumplir la misión o seguir adelante con la misión, que es primero brindar el derecho a la educación, pero no solo una educación pública, sino que una educación integral y popular.
que esta educación debería y tiene que partir del contexto, de las realidades de las comunidades, y esa fue la enseñanza que nos dejó el Padre Lolo y la enseñanza que estamos tratando con muchos desafíos, tratando de seguir en estos momentos. Ante todo, muy buenos días. Bueno, sin lugar a duda, como desde 1915 que se inicia la labor jesuita educativa en El Salvador con el seminario y la decisión de incorporar alumnos externos en 1921 a esa experiencia de seminario que se tenía, da inicio como a un momento significativo de lo que hoy es el Externado de San José, como una institución que ofrece al estilo de la Compañía de Jesús educación en este país. Además de ese momento fundante de la institución, también otro momento que fue desafiante fue la época de los años 70 para el Externado de San José. En el año 1956, que era el 4º centenario de la muerte de San Ignacio de Loyola, los jesuitas del Externado fundaron la Academia Loyola, que era una academia que tenía como objetivo educar a obreros en el nivel de 3er ciclo, y esto después con el tiempo se fue transformando en 1972 en lo que es el turno vespertino que actualmente tenemos en el colegio. Y esto abre la posibilidad de educar a niños, niñas y personas provenientes de familias de escasos recursos, porque desde el momento fundante de la institución estaba, quién sabe, más enfocada en las personas que tenían la capacidad o eran cierta élite en el país. Entonces, para nosotros fue significativo replantearnos la educación desde lo que se convirtió y actualmente es el turno vespertino. Como le decía que la época de los 70 fue significativa, en el 72 lo que era la Academia Loyola se convierte en turno vespertino. Pero también en los 70 se da una serie de renovaciones a nivel eclesial, a nivel mundial, con el Concilio Vaticano II, con su aplicación en América Latina, en la Conferencia de Medellín, y también eso unido es el documento como institucional de la Congregación General de los Jesuitas número 32. En esa época nosotros nos hicimos un replanteamiento de la educación en todas nuestras obras a nivel mundial. Y también eso aplicado a El Salvador con la reforma educativa de 1970 ayudó a la incorporación del tema de la realidad nacional a los programas de estudios en sociales y en sociología. Todo ese conjunto de cosas que sucedieron en los 70, renovación eclesial, reforma educativa en El Salvador, también llevó a que en 1973 padres de familia del colegio acusaran al colegio de enfrentar a sus hijos con sus padres y de adoctrinarlos en el marxismo. Esas quejas pasaron a la prensa nacional, llegaron incluso a la Fiscalía General de la República, pero no se llegó a ningún juicio formal. Y esto tuvo como resultado la redacción por parte de la comunidad jesuita, en esa época en el colegio, de un documento, artículo que se llama El Externado piensa así. Quiero aclarar que esa época fue difícil para la historia de nuestra institución, porque en un momento nosotros queríamos responder a la renovación y a los cambios que nuestra iglesia como colegio católico estaba invitada a realizar, pero la receptividad de muchas familias que estaban en el colegio no fue la misma. Secuela de esta situación fue el retiro de numerosos alumnos del colegio, y luego en 1976, luego de que el padre provincial jesuita en esa época pidió a la comunidad de jesuitas que estaban en el colegio de manera un poco enfrentada, presentaran un proyecto de colegio. Y finalmente el provincial optó por un proyecto y los otros jesuitas se retiraron del colegio. Así como se retiraron familias, también hubo un grupo de jesuitas que se retiraron porque estaban opuestos al proyecto. Dentro de esa época de grandes cambios y de renovación, también el colegio dio el paso importante de la coeducación y la inclusión de las niñas, ¿verdad?, las jóvenes, en el proceso educativo dentro del externado, porque nuestro colegio era un colegio de varones, pero dio el paso
quién sabe, de los primeros colegios en El Salvador de incorporar mujeres dentro del proceso educativo en nuestra institución. Y eso ha sido un gran acierto para nosotros desde el momento que lo decidimos. Otra cosa que creo que nos siguió marcando, ¿verdad?, es, por supuesto, en la década de los 80, ya saben ustedes cómo fue la situación en el país, y con tanta agitación y convulsión, con la guerra civil, y nosotros teníamos el sello de izquierdistas, también fuimos perseguidos, pero estamos claros que era por exigir la democracia, el respeto a los derechos humanos, y eso nos llevó a tener víctimas y a ser víctimas de 2 cateos por el ejército, una entrada de un escuadrón paramilitar para capturar y asesinar a dirigentes de una organización política. También tuvimos la pérdida de 3 profesores y un profesor desaparecido, y numerosas amenazas verbales y escritas, pero el externado siguió siempre cumpliendo con su función educativa en medio de esa situación. Creo que son esos como los momentos significativos que nos han hecho reforzar nuestra convicción de seguir educando aquí en El Salvador. Vamos a pasar a la segunda pregunta, no sin antes enviar un cordial saludo a todos aquellos que nos acompañan en la transmisión a través de YouTube Live. La segunda pregunta está centrada en el presente de las instituciones educativas aquí representadas y dice así: en el contexto de la pandemia, ¿cómo ha respondido su institución para desarrollar su trabajo y cuál ha sido su principal reto? Agradeceré a Alejandro Calderón la responda primero. Bueno, es una pregunta bastante compleja porque los retos han sido muchos, los desafíos han sido muchos, y realmente la pandemia a la institución, a Fe y Alegría, le tocó bastante duro por bastantes cuestiones que se les voy a plantear. La primera es que nosotros, por ser una institución de carácter educativo formal y no formal, así le llama el MINER la apuesta no formal, que es la educación técnica, por ser meramente de carácter educativo, pues trabajamos obviamente con personas en la presencialidad. La pandemia, como el caso del externado y la UCA, pues nos dejó sin acción. Tuvimos, especialmente en la educación técnica con el INSAFORP, tuvimos casi 8 meses de no estar trabajando con los alumnos, con los jóvenes, y bueno, ustedes saben también la situación con los colegios y con las universidades. Fue un año bastante duro de desaprender a trabajar en la presencialidad y aprender a trabajar en la virtualidad con todos los retos que conlleva, los atrasos tecnológicos particulares del país. Obviamente no estábamos capacitados para atender reuniones en Zoom, en Meet, en Teams y en las miles de plataformas que hay ahorita en el país. Y los proyectos nuestros que trabajamos con cooperación internacional quedaron parados. Eso significó también que los ingresos para la institución se cortaron a 0. Y ahí empezó los desafíos de cómo volvernos autosostenibles y que estas situaciones ad hoc no nos repercutieran tanto como lo hicieron. Entonces nosotros, ¿cómo hemos respondido a esto? Pues ya un año y un pocos meses que fue la primera cuarentena en marzo, sí hemos aprendido a que sí se pueden hacer las cosas en la virtualidad. También hemos aprendido que hablar con los directores de centros escolares, hablar con los directores de centros de formación nos guían para saber cómo intervenir en esos centros escolares, con los docentes, con los alumnos, con las comunidades. Y aquí vuelvo y repito que el trabajo nuestro no es desde arriba hacia abajo, sino que desde las comunidades hacia la institución. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una idea de cómo funciona y cómo está funcionando San Miguel ahorita en la escuela que tenemos en San Miguel, pero es completamente distinto a lo que realmente pasa en San Miguel, ¿verdad? Entonces estamos
diversificarnos en este trabajo. Las problemáticas de San Miguel son muy distintas a las de Acajutla, son muy distintas a las de La Chacra, a las de Soyapango. Entonces, estos desafíos los tratamos de hacer muy a detalle, muy ad hoc a cada centro escolar, porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, un centro escolar, tenemos un proyecto de continuidad educativa y puchica, vamos a dar saldo a las personas, vamos a dar internet, etcétera. Pero el centro educativo no tiene internet. Cuando nosotros le decimos al director que gestionemos juntos para que haya internet, dice que ha llamado a todas las compañías de internet y no le quieren dar internet porque no hay demanda, ¿verdad? Entonces, si tenemos un proyecto de $100,000, no podemos hacer un proyecto de continuidad educativa porque no sirve. Entonces, a eso voy con la capacidad que podamos tener nosotros y es un desafío de adaptarnos al contexto, pero a las realidades particulares de cada centro educativo y de cada sector. Creo que esos son los desafíos más grandes que tenemos, también desafíos con el equipo. Hemos tenido, como todos nosotros, hemos tenido casos positivos COVID en la institución. No hemos parado. No quiere decir que no hemos atendido las medidas de bioseguridad, pero tenemos un protocolo de mandar a las personas una semana. Si sacan prueba negativa, pues regresen, y si no, se están 15 días. Hemos implementado los horarios flexibles también, hemos implementado el teletrabajo para que este distanciamiento físico se vuelva un poco menos latente, un poco menos perceptible y demuestre confianza al personal de la institución y al personal con el que trabajamos, que son los directores de los centros escolares, los docentes y los directores de centros de formación. También creo, y termino con esto, creo que en estos 50 años nosotros nos hemos caracterizado por adaptarnos a las realidades y al contexto del país. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, una institución y una fundación, sea pública, educativa, que tenga 50 años de historia, pues no es fácil. Entonces, este contexto nos ha permitido también diversificarnos en las funciones que podemos hacer. El año pasado estuvimos trabajando un proyecto de ayuda humanitaria para el sector de La Chacra y Soyapango, que no tiene nada que ver directamente, digamos, al tema educativo, pero sí es una atención a partir de la tormenta Manta, que nos pusimos a disposición de la comunidad y logramos hacer el trabajo que hicimos durante 6 meses del año pasado. Creo que eso engloba un poco cómo hemos respondido, cuáles son los desafíos que tenemos a partir de la pandemia de COVID. Dentro de la experiencia que hemos tenido a raíz de esta situación de la pandemia, en primer lugar, como institución, lo que hicimos fue reconocer que la educación virtual, que era la que se nos ofertaba o se nos ofrecía o se nos presentaba en ese momento de enclaustramiento, de confinamiento, la educación virtual no es igual a la educación presencial y no podíamos trasladar la carga académica de nuestra institución a la experiencia de la virtualidad. Eso nos hizo a nosotros realizar una labor de selección y priorización de contenidos, principalmente buscando fortalecer competencias propias del aprendizaje en entornos virtuales. Reconocemos que uno de los puntos de partida de la educación virtual es que la persona se siente automotivada a estudiar en la virtualidad, y eso no era lo que estaba sucediendo, sino que nos vimos obligados a entrar en una educación virtual y no estaban motivados ni los estudiantes ni el personal docente para hacerlo. Por eso nos planteamos el objetivo de tratar de fortalecer las competencias que se necesitan para poder desarrollar aprendizajes dentro de un entorno virtual y también seguir formando a nuestro personal para que pudieran responder a este reto. Yo creo que todos hemos tenido que aprender a desaprender lo que es ser docente y ser estudiante en un nuevo entorno virtual. Igualmente,
Otro aprendizaje que hemos tenido es el proceso de acompañamiento a las personas que forman parte de nuestra comunidad educativa desde la virtualidad. Léase estudiantes y padres de familia. Hemos realizado sondeos de situación psicoemocional. También hemos tenido la experiencia de formación en línea para los padres de familia y el monitoreo de situaciones tanto a nivel material, emocional, de nuestra familia externadista. Entonces ha sido un planteamiento de una nueva forma de acompañamiento. Esto no ha sido fácil y creo que seguimos aprendiendo ahora en esta nueva fase de la semipresencialidad. Yo creo que el reto aquí es seguir educando con calidad en un entorno en el que no tenemos ni los educadores ni los padres de familia el control del tiempo dedicado por los estudiantes a su formación. También es un momento de reto la duda sobre los resultados o productos propios y auténticos de los estudiantes por el peligro de una cultura de plagio y que nos reta también a seguir fortaleciendo los valores que deben de estar subyacentes y sustentar el acto educativo. Yo creo que seguimos con el reto de formar en calidad, pero para poder desarrollar competencias propias de los entornos virtuales, porque nosotros no podemos ir en contra ni demonizar la época de la informática en la que estamos nosotros, sino que tenemos que fortalecer la capacidad para seleccionar la información pertinente para el aprendizaje de los estudiantes dentro de esa avalancha informativa, seguir apostando por el sentido crítico de nuestro estudiantado y la capacidad de crear nuevas formas de comunicación de sus aprendizajes, con el uso efectivo y eficaz de herramientas virtuales. Yo creo también que dentro de ese reto, lo que no podemos olvidar es que queremos seguir formando con una calidad académica, pero que esté sustentada en valores que son los que le dan sentido a nuestro quehacer como docentes. Y me parece que eso sería como los retos principales, seguir formándonos y seguir apostando por calidad desde este entorno virtual que requiere también mucha atención al plano ético también. Bueno, quisiera comenzar diciendo que para la UCA la suspensión de clases ha sido siempre algo que solo se da en las circunstancias más excepcionales, ¿verdad? Durante la guerra, durante terremotos, en épocas de huracanes. La UCA ha tratado siempre de mantener su actividad, tratando pues de garantizar la seguridad de las personas y no poniendo en riesgo a nadie, pero pues como algo que nos parece que es importante para una institución, ¿verdad? Que trate de realizar su trabajo y su misión mientras pueda hacerlo. Entonces, el año antepasado, en el año 2019, nosotros ya nos vimos obligados a cerrar por orden del Ministerio de Educación en momentos en que normalmente no hubiéramos cerrado las actividades porque habían condiciones para poder hacerlas. Pero eso nos llevó a pensar, bueno, en esta nueva administración parece que el cierre de actividades educativas es algo que va a ser frecuente, preparémonos para ello, ¿no? Y así nos encontramos en el año 2020, en el mes de marzo, que ya estábamos dando pasos para prepararnos si seguían dándose esos cierres obligatorios de parte del Ministerio de Educación en caso de situaciones de la coyuntura nacional, ¿no? Yo creo que eso fue una gran cosa. Cuando se nos dijo el 12 de marzo que teníamos que dejar de dar clases en modalidad presencial en primera instancia por 3 semanas, se nos dijo, pero que el día 20 o 21 de marzo se nos dijo que tampoco podíamos llegar a trabajar al campus. Nosotros lo primero que dijimos, al igual pues que ya se había hecho anteriormente, es
las actividades de la UCA tienen que seguir adelante y tenemos que seguir adelante salvaguardando la seguridad de las personas, evitando cualquier contagio, pero tratando de mantener a la universidad funcionando y realizando las tareas con las que se ha comprometido. Entonces, lo primero que hicimos fue conformar un comité de emergencia. Un comité de emergencia porque estábamos en una situación de emergencia que pudiera actuar rápidamente, reunirse, tomar las decisiones oportunas y buscar solución a cada uno de los problemas que se fueron presentando, ¿verdad? Este comité de emergencia sigue todavía activo, pero ya hemos ido recuperando la forma normal de conducir la universidad. En la parte docente, bueno, logramos reiniciar actividades justo 8 días después del 12 de marzo, ¿verdad? En una semana los académicos trabajaron pues bárbaramente para poder iniciar sus clases virtuales en una semana. Teníamos, como digo, la ventaja que ya había una plataforma que la universidad utilizaba, había formado a parte del personal docente en ello, al 50% más o menos, había creado un centro de educación virtual como un apoyo para los académicos, para este tipo de enseñanza, y por eso pudimos realizar. Pero, ¿cuál es el reto? Ya lo han señalado, es cómo mantener, primero, que los estudiantes puedan conectarse y acceder, ¿verdad?, a la red, que fue un problema para muchos. Y por ello tuvimos que decir, bueno, aquellos que no puedan conectarse y no tengan posibilidad, pueden retirar su matrícula sin ningún costo, porque pues no era responsabilidad de ellos el no poder seguir las clases. Y el otro reto importante es cómo mantener la calidad y lograr un proceso de enseñanza y aprendizaje que fuera exitoso, ¿verdad? Y en esto hemos ido aprendiendo, hay que reconocerlo. Creo yo que al principio las cosas no fueron tan bien, ¿verdad? Y poco a poco ha habido un aprendizaje, y gracias pues también al apoyo de los que iban más adelante en estos temas de enseñanza en línea o virtual, pues se ha ido mejorando la calidad. También ayudar a los estudiantes a conocer las plataformas y habituarse a trabajar en las mismas, ¿no? Hubo también un reto técnico. No todo el mundo tenía los equipos para ello, entonces hubo que buscar laptops, buscar audífonos, cámaras, para aquellos que no las tenían pudieran realizar su labor académica desde sus hogares en un primer momento. Y también pues que aquellas materias que necesitan softwares que los estudiantes no tienen en sus computadoras, pero que están en los centros de informática de la universidad, pudieran acceder remotamente a los mismos, ¿no? Para el teletrabajo, sobre todo del área administrativa, hubo que hacer un cambio en los sistemas de la universidad, porque para seguridad los sistemas de la universidad solo podían accederse desde el campus, no se podía acceder desde otra parte. Entonces hubo que cambiar esos accesos y permitir el acceso para que el personal pudiera hacer su trabajo en modalidad desde casa, ¿no? Quien sufrió es la investigación, ¿verdad? La parte de la investigación académica es la que quedó en pausa, porque las personas que se dedican a la docencia y a la investigación tuvieron que dedicarse de entero a la docencia, porque la modalidad virtual exigía más tiempo de preparación, de hacerse a ese nuevo sistema. En cambio, la proyección social continuó con su trabajo,
a través de la IESEUCA, de audiovisuales, de el UDOP, el Instituto de Derechos Humanos, pues en las distintas modalidades, pero continuaron su trabajo dando seguimiento a la coyuntura del país, a las diversas situaciones de violaciones a los derechos humanos que se daban con el confinamiento y las decisiones gubernamentales, a informar a la población. Creo yo que la UCA se tomó muy en serio el informar de lo que estaba pasando. Recordemos que lo primero que se nos comunicó fue miedo, ¿verdad? Yo diría que hasta se nos aterrorizó, ¿verdad?, ante lo que podía significar el virus, y que se nos hablaba de que podían morir hasta 2 millones de personas en El Salvador, una tercera parte de la población, ¿verdad? Entonces eso estaba en la mente de la gente, y desde audiovisuales, UCA, pues se trató de generar mensajes que dieran confianza a la población, que dieran información real y pues que también generaran esperanza, contrarrestando el miedo que se nos había pues inculcado desde la Presidencia de la República. Hubo gente que tuvo que llegar siempre a la universidad, porque habían tareas que no podían hacerse a distancia, ¿verdad? Y hubo un grupo de 20 personas que desde el 21 o 22 de marzo hasta el 16 de junio, que de alguna manera pudimos volver a abrir el campus, tuvieron que llegar, ¿verdad? Y teníamos que hacerles unas cartas que yo firmaba con poco convencimiento de que sirvieran para algo, ¿verdad? Diciéndole a las autoridades que esa persona tenía que desplazarse desde su domicilio a la universidad para atender tareas pues que eran necesarias, y que una vez las terminaran regresarían de nuevo a seguir su cuarentena en sus... Pero todo eso ya se hizo también pues aplicando protocolos de seguridad. Un golpe que al menos fue un susto, diría yo, fue cuando a principios de abril, ¿verdad?, nos vimos que la cuota que normalmente pagan los estudiantes, que es la segunda cuota que se paga a fines de marzo o principios de abril, solo la habían pagado el 30% de los estudiantes, ¿verdad? Y además la UCA había perdido ingresos porque pues la UCA ingresa por el parqueo, por el uso del parqueo, ingresa por la cafetería, ingresa por la librería, la despensa, los talleres gráficos, alquileres de los locales. Todo eso quedó detenido y todos esos ingresos se perdieron, y hasta el día de hoy, ¿verdad?, muchos de ellos no existen, ¿no? Entonces, bueno, pues vimos la posibilidad de esta crisis que podía afectar económicamente a la universidad y que nos podía dificultar el pago de los salarios a todo el personal. La universidad tiene más de 1.000 personas trabajando, ¿verdad? Entonces es una planilla fuerte cada mes. También, pues ante eso, no lo vimos como una irresponsabilidad del estudiantado, sino como que la coyuntura les dificultaba, ¿verdad?, hacer frente a sus compromisos económicos con la universidad. Entonces buscamos realizar planes de pago a aquellos estudiantes que nos plantearon su situación difícil, reducción de la cuota de manera temporal, eliminar el recargo por pago tardío de las cuotas, eliminar la mayoría de los aranceles que tenía la universidad para los estudiantes, incluso pues crédito educativo para aquellos estudiantes que decían yo tendré recursos pero no los tengo ahora. Entonces la universidad le facilitó esos recursos, se permitió el ingreso al segundo ciclo aún estando insolventes del primer ciclo, pagando únicamente la matrícula. Hubo mucha solidaridad y el Consejo Estudiantil hizo una campaña
para recoger recursos para pagar la matrícula de aquellos estudiantes que definitivamente no podían pagar la matrícula y que era lo único que la universidad te exigía para considerarlo estudiante activo de la universidad, y de esa manera pues muchos estudiantes lograron no perder sus estudios y continuar en el segundo ciclo y continuar después en la universidad y en su proceso de estudiantes. También la asesoría hacia los estudiantes, se pusieron en marcha algunos canales de intensificación de las tutorías, del apoyo psicológico desde la clínica, tanto para el personal como para el estudiantado, siempre creo yo quedándonos cortos, pero tratando de apoyar a aquellos estudiantes que más lo requirieran. Vamos a la tercera pregunta, que tiene de trasfondo el futuro de las instituciones educativas jesuitas. Y dice así: ¿cómo visualiza la adaptación del estilo educativo de su centro de estudios a las nuevas realidades, tales como las redes sociales, la digitalización del acceso al conocimiento, las tecnologías de información y de comunicación? Le solicito al padre Jaime Parra sea el primero en responderla. Muchas gracias. Ya con la vista hacia el futuro, yo sí creo que como institución, aunque volviéramos a la presencialidad, por supuesto que esperamos volver a la presencialidad, el avance en el uso de las TICs, ¿verdad?, de estas tecnologías informáticas de la comunicación, que existían desde antes de la pandemia, pero que claro, no hemos visto un poco más movidos a utilizarlas ante esta situación. Aunque volviéramos a la presencialidad, el avance que hemos tenido en el uso de estas herramientas virtuales lo vemos como un enriquecimiento a nuestras posibilidades de seguir educándonos, tanto docentes como alumnos. Entonces lo vemos como una oportunidad. Creo que debemos de seguir apostando por el fortalecimiento de las competencias para el mundo virtual, pues nosotros no podemos detener la información. Lo que tenemos que detener es la deformación y la desinformación, la manipulación de la información, los fake news, el plagio, los robos de identidad, etc. Y otros vicios que se van dando en esta época de la información, creo yo que deben de ser enfrentados con habilidades, como ya les decía anteriormente, para seleccionar la información, para confrontarla, para ponderarla. Es decir, en lenguaje que se utiliza ahorita, tener filtros para la avalancha informativa que nosotros estamos viviendo en esta época. Creo que igualmente debemos de seguir apostando por la formación ética de nuestra comunidad educativa, pues valores como el respeto, la honestidad, la justicia, la verdad, la responsabilidad deben de seguir transparentándose en la interacción desde las aulas virtuales y en las redes sociales. Yo creo que se ha demostrado que las redes sociales son un gran medio para la expresión de la opinión social y de la organización de la sociedad civil. Y lo que tenemos que hacer es, desde una institución educativa, enseñar a comunicarse de manera adecuada desde esas redes sociales. Yo creo que la era informática digital no puede ser demonizada por los usos inadecuados que algunas personas le den a estos recursos tecnológicos, pero creo que debemos de seguir fortaleciendo una ética de la información digital que rompa con los paradigmas económicos que masifican opiniones o información que pueden dañar la integridad y el respeto a los derechos humanos. Las generaciones actuales están invitadas y no lo van a hacer, no van a rechazar esta época de la información, pero lo que creo es que tenemos que darle herramientas para que puedan tener un uso adecuado de esta información y de todas las herramientas que este mundo virtual les ofrece.
Bueno, yo creo que son realidades que existen, que usan o que usamos, ¿verdad?, en la sociedad y que usamos de diversas maneras y para diversos fines. Creo que tenemos que educar y tener en cuenta en nuestros modelos educativos, educar para el uso de estas herramientas informáticas desde la perspectiva de los principios y valores que ya ha señalado Jaime Parra. Desde las redes vemos cómo se impulsan muchos antivalores, ¿verdad? En especial creo yo que el uso político que en nuestro país se está dando a las redes sociales está generando mucha división en la sociedad, está generando odio, está generando agresiones hacia la dignidad de las personas. Entonces tenemos que educar para eso, para que nuestros jóvenes y niños pues aprendan que también, como ya nos decía el padre Parra, en este espacio se debe mantener los valores, los principios, el respeto a la persona humana, el respeto a los derechos humanos, etc. Pero me parece también que la pandemia nos ha hecho dar cuenta de algo que muchas veces se negaba, ¿verdad? Y se creía que la educación, utilizando las tecnologías de la información, no era de calidad, no era válida, ¿verdad? Y que incluso podían ayudar a la o a no socializar a las personas, ¿verdad? Al individualismo, a fomentar actitudes negativas en las personas. Yo creo que esto ha quedado bastante desmontado por el uso que hemos tenido que hacer obligatoriamente de estas tecnologías y ver que estas tecnologías tienen mucho de positivo y pueden ser una ayuda enorme para la formación integral de la persona, pero también para la formación en conocimientos, ¿verdad? Y hacerlo con calidad. Entonces, lo que habrá que discernir es aquellas instituciones como la UCA y el externado, que tienen una vocación a ser instituciones para la educación presencial, ¿verdad? ¿Cómo combinamos la educación presencial con el uso de todas estas herramientas tecnológicas, ¿verdad? Y es a la vez también, sin perder nuestra esencia educativa y el valor de la presencialidad, del encuentro físico, ¿verdad?, del compartir, etcétera, que nos permite pues estar todos en el mismo espacio físico. ¿Cómo utilizamos aquellas herramientas, aquellos instrumentos que realmente pueden ayudar al proceso formativo de las personas, al proceso de enseñanza-aprendizaje, al proceso de socialización también, ¿verdad?, con principios? Todas las instituciones, creo yo, que hemos iniciado un proceso de transformación digital y que hemos visto que tiene muchas ventajas y de cara, por ejemplo, a un mayor cuidado del medio ambiente, la tecnología, por ejemplo, nos permite eliminar papel, ¿verdad?, que es una de las cosas que más gastamos en las instituciones educativas y que, pues, son contra el medio ambiente, ¿no? Pero nos pueden ayudar en muchas más cosas, a ser más eficientes, a ofrecer un mejor servicio, etcétera. Y quedará pendiente en la reflexión de las instituciones, en concreto en la UCA, pero pienso que en cualquiera de las tres, si, al igual que en algún momento abrimos un curso o un grupo nocturno o a distancia, si a lo mejor pues estas instituciones tienen que abrir la oferta
de una educación virtual como una oferta para aquellos que no pueden llegar a la presencialidad, pero que desean una formación de calidad, una formación orientada por la Compañía de Jesús. Sí, yo quería mencionar ciertas ventajas y también desafíos que conlleva este tema de la adaptación del estilo educativo a esas nuevas realidades. A nosotros nos pasó algo bien interesante con los cursos de INSAFORP y con los proyectos que tenemos con el área de educación integral, que obviamente el año pasado lo pasamos 100% a la virtualidad, y nos dimos cuenta que habían personas nuevas en los cursos, y los cursos virtuales estaban más llenos de lo común. Entonces empezamos a indagar y nos dimos cuenta que las personas que estaban entrando a esos cursos eran personas que en la presencialidad no pueden entrar por el tema de los territorios. Entonces, como dice el padre, es una ventaja también, y hay que analizar que no todo fueron debilidades, sino que también se vieron como oportunidades, porque, como les dije, personas, no solo niños y adolescentes en las escuelas, sino que jóvenes y adultos tempranos en los cursos de INSAFORP, en el tema de empleabilidad, vimos a bien esto. Entonces nos empezamos a preguntar también que tuvo que venir esto tan fuerte para el mundo y la región, para darnos cuenta también de que es posible una educación de calidad, pero que la misma tecnología abre espacio a territorios que por estar en una calle que no es, ya no se puede pasar, ¿verdad? Principalmente en los lugares más vulnerables del país. Creo que eso, adaptarse a estas nuevas realidades y entender el contexto, sí nos ha permitido diversificar nuestros cursos de formación, nuestros proyectos de implementación en los centros escolares, que nos parece muy, muy positivo, y como a la vanguardia, estar a la vanguardia de la realidad, ¿verdad? Unos desafíos que consideramos también importantes es que a pesar de que sí existía antes, quizás ahora se ha hecho mucho más explícito, que es el ciberbullying, el ciberacoso, de la forma como lo mencionaron los dos, cómo usar las redes sociales. Nosotros cada año hacemos un diagnóstico, un prediagnóstico de análisis de contexto desde los centros escolares, y nos sorprendió mucho que cerca del 80% de los centros escolares nos habían dicho explícitamente que el ciberbullying y el ciberacoso había aumentado significativamente por la pandemia. Entonces es un desafío fuerte que tenemos nosotros para este tema. Y también quería mencionar otra ventaja que vimos, esta oportunidad en la pandemia, es que entendimos que no es 100% necesario que la gente siempre esté en la oficina, que se puede trabajar y hacer cosas desde casa, se puede ahorrar papel, como dijo el padre, pero nosotros tenemos personal, tenemos equipo que viene de distintas zonas del país. Entonces, haciendo un cálculo en el año, hay gente que viene de Hilo Vasco, nosotros estamos en Antiguo Cucatlán, enfrente de la UCA, hay gente que viene de Hilo Vasco, de Ilopango, de Apopa, de Lourdes, de Armenia. Sacábamos una ecuación bien sencilla que en tráfico estas personas pasan casi, más o menos, el tiempo en un año que lo que pasan en vacaciones. Entonces eso no puede ser posible por todo lo que conlleva perder el tiempo con la familia, perder el tiempo con uno mismo, la gasolina que se gasta, el smog que se inhala, etc. Entonces creo que eso fue una oportunidad bastante importante y se vio bien en el equipo de Fe y Alegría entender que no es necesario estar 100% en la oficina, pero lo que sí es necesario es cumplir las metas y los objetivos que se plantean. Entonces ese incentivo no monetario sí afectó muy positivamente al ambiente organizacional de la institución, porque se partió desde una problemática, se planteó una solución y pues fue aceptada para todo el personal. Y por último, también hay un desafío que todavía no logramos como un poco
entender es que sí o sí, como ya lo hemos mencionado, la presencialidad no va a ser la única opción. Van a haber semipresencialidad o incluso educación virtual. Entonces lo que estamos nosotros explorando, y es un gran desafío, es cómo hacer la educación técnica desde la virtualidad. O sea, un trabajo de electricidad, un trabajo de mecánica, un trabajo de aire acondicionado para los carros, cómo hacerlo desde la virtualidad, si se necesita estar ahí, igual como los laboratorios en la UCA y acá en el externado. Entonces ese es un desafío bien bonito, bien grande para nosotros, que ojalá este año lo empecemos a trabajar y lo empecemos a descifrar para beneficio de las mayorías. Entonces una persona en Perquín que quiera venir al INSAFORP o a Fe y Alegría a trabajar un tema de mecánica o de carpintería, pues con este tema virtual no tienen que pasar las 4 o 5 horas que puede pasar en transporte y hacerlo desde casa. Ese es como lo que estamos visualizando nosotros en el tema de la adaptación con esta pandemia. Las generaciones actuales parecen tener enfoques y puntos de vista bastante distanciados del discurso tradicional de las instituciones educativas católicas en temas como la sexualidad, los enfoques de género y los derechos reproductivos. ¿Cómo creen que nuestras instituciones deberían, desde su identidad, responder ante esta realidad? Dejo abierto el micrófono para el primero de ustedes que quiera responderla. Cuando suena este planteamiento de cómo responder desde una educación católica, una educación de la Compañía de Jesús a estos retos que nos plantean las nuevas generaciones, yo creo que cuando uno ve el enfoque educativo de la Compañía de Jesús desde la pedagogía ignaciana, nosotros los jesuitas siempre hemos tenido claro que educamos para la vida, que no educamos a la persona de una manera descontextualizada, sino ubicadas en la realidad. Y otro principio importante de nuestra pedagogía es educar en libertad a la persona, pero una libertad con responsabilidad. Una educación en libertad con responsabilidad, pero con sentido crítico y propositivo ante la realidad. Entonces, cuando se hacen estos planteamientos sobre enfoque de género, sexualidad, derechos reproductivos, lo que no podemos perder de perspectiva es los criterios con los cuales debemos de seguir formando el estudiantado. El estudiantado debe de seguir siendo formado con el criterio de que tiene libertad y que Dios le ha dado ese don magnífico, pero que debe de utilizarla con responsabilidad. Creo también que es importante que el ser humano esté claro de que vamos a seguir siendo humanos siempre, en la medida que reconozcamos nuestro valor y que se sepa respetar la integridad y la dignidad de los otros también. Yo creo que nosotros también como educación jesuita aquí en El Salvador y en el mundo, tenemos que seguir contribuyendo a una educación que cuide de nuestra casa común. Una casa común que se encuentra en peligro ante la mala praxis que hemos tenido nosotros del mal uso de nuestra libertad. Entonces yo ahí reafirmo que si queremos enfrentar los retos de esta sociedad actual, que no son solamente en temas de enfoque de género, sexualidad, sino también de un mundo que se ha ido deteriorando por el mal uso de nuestra libertad. Entonces creo que es importante libertad con responsabilidad. Importante también, creo que esa responsabilidad la notemos que no es una responsabilidad solo con uno mismo, sino con el mundo en el que vivimos. Por eso ya hacía alusión a esta frase de nuestro Padre General Pedro Arrupe, que aparece allí proyectada. Arrupe desde los años de la renovación de la educación en la Compañía de Jesús, en la época de los 70, ya nos decía que nosotros no podemos educar para que la persona se sienta bien con ella misma, sino para que se sienta involucrada en un mundo que requiere de una acción libre y responsable que genere transformaciones. Entonces creo que eso se mantiene en el tiempo, pues seguiremos siendo humanos
pero humanos que tienen que tener criterio suficiente para poder tomar decisiones en su vida. Y cuando veo estudiantes de aquí del colegio, por ejemplo, que son de esta promoción aquí en el auditorio, que sé que tienen todas esas problemáticas, no solamente ellos, sino también muchos de nuestros pequeños estudiantes y pequeñas estudiantes en el colegio, y se plantean situaciones como cuestiones de sexualidad, identidad de género, derecho a la vida. Siempre lo que le hemos tratado de comunicar es que el primer llamado que ellos recibieron es a vivir, y a vivir una vida en plenitud. Pero para eso hay que romper con el egoísmo y plantearse una manera de vivir con responsabilidad en este mundo. Bueno, yo creo que estos temas no pueden olvidarse, callarse, sino que deben trabajarse en las instituciones educativas, y tienen que ser temas que se hablen, que se debata sobre ellos, que se reflexione sobre ellos, y que se vea pues desde una perspectiva cristiana cuál debe ser nuestro comportamiento. Creo que no podemos negar la realidad, y que lo que estamos haciendo muchas veces es negar la realidad. Negar una realidad que nos dice que hay personas que tienen distintas orientaciones sexuales, ¿verdad? Que unos son homosexuales, otros son heterosexuales. Personas que nacieron con un cuerpo de hombre o de mujer, pero que no se sienten igual que el cuerpo que tienen, ¿verdad? Personas que hoy, pues funcionan diferente de lo que sería la mayoría o de lo que nos parece que es lo común, ¿verdad? Y que es importante el gran principio cristiano del respeto a la dignidad de la persona humana, a la dignidad de toda persona humana. Y eso significa aceptar a cada persona tal como es, también en estos aspectos. Otro aspecto que me parece importante, y es que muchas veces olvidamos que la persona somos cuerpo y espíritu, ¿verdad? Y que el cuerpo es tan importante como el espíritu, ¿verdad? Y queremos, creo yo, personas como que se olviden de su cuerpo, ¿verdad? Y que vivan solo del espíritu. Y eso no es humano. No es humano, ¿verdad? Porque la humanidad es corpórea y es espiritual, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocer esta realidad, reconocer que nuestra cultura machista pues impone a la mujer determinados roles y además que le ponen en desventaja, ¿verdad? O en situación de inferioridad respecto al hombre. Reconocer que hay personas gay, que hay personas lesbianas, que hay personas que no es por capricho, sino que pues sienten distinto y por eso son transgéneros o transexuales. Hay que reconocer, ¿verdad?, que esta realidad existe y que debemos respetar a cada una de estas personas. Y por eso creo que es importante educar en la sexualidad. Educar en la sexualidad para un uso adecuado de la misma, y cómo pues esa sexualidad nos ayuda también a desarrollarnos como persona desde la perspectiva de la igual dignidad humana, del respeto profundo a la persona, de que al igual que todo lo demás en nuestra vida, es para la relación, y para una relación desde la responsabilidad y desde el respeto, ¿verdad? Me parece que esa dificultad que tienen los jóvenes no es, y a coincidir con la posición de la Iglesia, no es tanto de los jóvenes, puede ser de la misma Iglesia, ¿verdad? Que de la misma Iglesia que ha adoptado una posición muy conservadora
que incluso, si se analiza bien, muchas veces va en contra de la propia dignidad humana, ¿verdad? Y va en contra del principio cristiano, de la misericordia, del respeto al otro, de la aceptación del otro, ¿verdad? Y me parece por eso que es importante que las instituciones educativas tenemos que dar cauce para que estas cosas se puedan hablar, para que promovamos ese respeto a toda persona humana, que tratemos de entender aquellas personas que pues no son como la mayoría, ¿verdad? Que también son hijos e hijas de Dios y que también tienen pues que desarrollar su vida de forma integral, tanto pues a nivel espiritual como corporal, y que eso implica la sexualidad, ¿no? Que podemos ofrecer una visión cristiana y liberadora de la sexualidad, que no solo condene la sexualidad y vea la sexualidad como un pecado, sino todo lo contrario, ¿verdad? Al ser humano como un ser que es sexual, que la sexualidad es parte de su humanidad y debe tener también sus cauces, sus controles, ¿verdad? Y que bien utilizada y bien entendida es de mucha realización personal, y que mal utilizada o mal entendida puede hacer mucho daño, porque la sexualidad también está vinculada a los afectos, ¿verdad? Y eso no, a veces querer romper eso, pues es una manera de malentender la riqueza que tiene la sexualidad. Bueno, yo creo, nosotros como Fe y Alegría, nosotros trabajamos desde el enfoque de derechos humanos. Este enfoque de derechos humanos sí nos permite trabajar con las realidades y las problemáticas de cada uno y cada una de los centros escolares particulares. ¿A qué me refiero con esto? Y vuelvo a otro ejemplo. Un centro escolar, un análisis de contexto nos sugirió que trabajáramos con el tema de embarazo adolescente. En esta zona el embarazo adolescente era un problema. Entonces nosotros como Fe y Alegría, como una institución educativa, obviamente nosotros no vamos a trabajar otro tema que no sea ese como principal, porque es una problemática clara, no del centro escolar, sino que de la comunidad y del cantón y probablemente del municipio. Entonces ese es un tema. Él también es importante reconocer, y lo digo muy sinceramente, que nosotros podemos escoger en cómo trabajar, en dónde trabajar, pero también tenemos una institución que nos rige, que es el Ministerio de Educación, que también dicta líneas estratégicas y tiene líneas estratégicas con el trabajo de los centros escolares, y obviamente la Lepina también, que estamos nosotros muy comprometidos obviamente en cumplir esta ley. Pero a lo que quiero llegar es que nosotros sí trabajamos con un enfoque de derechos humanos que conlleva el respeto a los demás, el respeto a las diferencias, el respeto a la identidad. Y para terminar, creo que no solo enseñamos y nos dedicamos a acompañar a las familias y a las comunidades desde un enfoque de derechos, sino que también desde los valores para mí, uno de los educadores populares más importantes que ha tenido el mundo, que Jesús. Para mí Jesús fue uno de los educadores populares más importantes, que se sentaba con los excluidos, se sentaba con las minorías, se sentaba con los enfermos y enfermas, se sentaba con las mujeres, sin ningún pero, ¿verdad? Entonces yo creo que ese enfoque es el que tenemos y el que predicamos desde Fe y Alegría, un enfoque de derechos, pero siempre con inspiración cristiana y principalmente siguiendo las enseñanzas, para mí, de uno de los educadores populares más importantes que ha tenido la historia del mundo, que fue Jesús. En base a todo lo que hemos hablado del pasado, del presente y del futuro de nuestras instituciones,
¿Qué dirían ustedes que puede el estilo de la Compañía de Jesús aportar al país y a la educación? Yo creo que la Compañía de Jesús ha aportado mucho a lo largo de la historia a la educación y sigue aportando, y nosotros, por supuesto, en El Salvador, ¿verdad? A mí me parece que hay elementos muy claros que se han dicho ya. La educación en la libertad, ¿verdad? La educación en la responsabilidad, la educación en los valores humanos, valores éticos, valores cristianos, ¿verdad? El formar personas que piensen, que tengan un espíritu crítico, personas que tengan su propio, digamos, sus propias ideas, su propia manera de pensar y de entender la vida, ¿verdad? Personas que descubren que el mayor o lo que dará más sentido a su vida es el servir a los demás, el ser hombres y mujeres para los demás, ¿verdad? Y que por tanto, pues cuando les toque como adultos incorporarse a la sociedad y aportar a la misma, que ya lo hacen desde la juventud, ¿verdad? Y ahí van haciéndolo, pero cuando en la etapa adulta, pues sean líderes transformadores de esta sociedad, que busquen el bien común, que busquen una sociedad en justicia social, ¿verdad? Que cuiden de la casa común, que sean personas pues respetuosos, plenamente respetuosos de la dignidad humana de sus semejantes y que contribuyan a hacer de este mundo un mundo que cada día sea mejor para todos y todas. Así diría. Creo que el aporte que ha hecho la Compañía de Jesús en estos 50 años con el eleccionado del 65 con la UCA y casi 52 años en Fe y Alegría sí ha sido bastante importante para tener cambios, no sé si llamarlos cambios estructurales, pero al fin y al cabo cambios en este país. Históricamente, principalmente por los jesuitas asesinados, pero también de acá del colegio han salido presidentes, han salido funcionarios de la UCA también. Fe y Alegría, a mí me da mucho gusto cuando en Fe y Alegría me encuentro en estos espacios a personas en alcaldías, en empresas privadas, que dicen que fueron parte de las escuelas de Fe y Alegría. Y a partir de eso, ese bichito, digamos, de la importancia del respeto, de la humildad, de la equidad, sí es importante para nosotros, y creo que ese es el aporte que se le sigue y se le tiene que seguir dando a la sociedad salvadoreña. Y quiero terminar con algo que el himno de Fe y Alegría, si tienen tiempo después de este coloquio, pues lo buscan, porque es súper bonito y hay muchas frases muy bonitas, pero hay dos frases que creo que engloban la respuesta de esta pregunta: ¿cuál es el aporte que tiene la Compañía de Jesús y las instituciones educativas? Hay una parte que dice que nosotros vamos a seguir trabajando mientras haya opresión, y nosotros también vamos a seguir trabajando hasta que nuestros hermanos no sientan dolor. Entonces creo que eso resume también el aporte que tienen que tener la compañía y las instituciones educativas para con el país. Yo creo que la intención con la que se pensó este foro en torno al centenario del externado de San José era también un poco intercambiar entre obras de la Compañía de Jesús, que somos un solo cuerpo, ¿verdad? Somos una red educativa a nivel mundial. Estamos presentes no solamente aquí en El Salvador, sino en 90 países del mundo, los colegios y instituciones educativas de la Compañía de Jesús. Somos más de 2.700 instituciones en el mundo y proyectos educativos. Somos más de 200.000 profesores y personal administrativo en nuestras instituciones, más de 3.3 millones de estudiantes alrededor del mundo y más de 100 millones de exalumnos tenemos en el mundo. Eso quiere decir que esto es una red educativa significativa. Y yo sí creo que con los años que tenemos como instituciones de la Compañía de Jesús,
desde más de 50 años, entre 50, 65 y nosotros 100, yo creo que seguiremos apostando por la formación de personas que sean competentes, conscientes, compasivas y comprometidas con el mundo en el que vivimos. Yo creo que quisiéramos aportar desde nuestra propuesta educativa ignaciana a buscar calidad educativa en nuestro país. Nosotros no nos podemos quedar mirando nuestras instituciones y diciendo qué bien lo hacemos, ¿verdad? Y echarnos incienso a nosotros mismos diciendo qué bien lo hacemos. Yo creo que debemos de participar con otros y otras en un esfuerzo común por elevar el nivel educativo de este país. No solo de las instituciones privadas, religiosas, sino de la educación pública en este país. Yo creo que todos podemos aprender de lo que vamos haciendo, tanto en lo público, en lo privado, lo católico, lo no católico, pero también debemos de desaprender muchas veces lo que creemos que solo se puede hacer de una manera. Que eso es lo que nos ha forzado también un poco la pandemia, a desaprender maneras de dar una cátedra, de pensar que solo así se puede enseñar, y nos ha planteado nuevos retos. Por eso creo que tenemos que pensar en la educación. Si queremos aportar como Compañía de Jesús, yo estoy feliz de ver a Andreu y Alejandro aquí, que somos obras hermanas porque somos de la Compañía de Jesús, pero que también podemos pensar juntos, podemos planificar juntos, y esto se debería de hacer algo más amplio, donde nuestro aporte como obras educativas de la Compañía de Jesús también permee algunos aspectos de la educación que se dé a nivel nacional. Yo creo que con la innovación en el área educativa que nos ha planteado esta época, siempre debemos de estar con una actitud ante esa innovación, una actitud de evaluación y de renovación. Pues lo que hoy se nos ha convertido en innovación puede terminar convirtiéndose en rutina y detener el avance. Creo que esa es una cuestión que tenemos que tener presente para aportar también a la educación hoy día desde el contexto de la pandemia y la virtualidad. Lo que creo que siempre debemos de aportar como instituciones educativas de la Compañía de Jesús aquí en El Salvador y en el mundo es buscar el desarrollo integral y con calidad de nuestros estudiantes y nuestras comunidades educativas. Sigo pensando que en nuestro país, y ya lo he comentado muchas veces hablando con los docentes de aquí del colegio, que debemos de crear una mesa de trabajo sobre educación en este país para poder enfrentar juntos los retos en este tema de educación que requiere nuestro país y nuestra población. Solo con una educación integral y de calidad, creo que podremos salir adelante y combatir los flagelos del empobrecimiento, de la injusticia, de la corrupción, de la violencia y las mentiras que nos están destruyendo como sociedad. Yo creo que estamos a tiempo de unirnos para pensar juntos en la educación de este país. Se crean leyes, se crean mesas de diálogo sobre cuestiones económicas, sobre cuestiones de seguridad, pero falta hablar sobre una de las necesidades básicas de este país, que es el tema de la educación. Si esto llega a alguna persona que pueda escuchar esto, la Compañía de Jesús, siento yo, ahí me voy a tomar la palabra de Alejandro y de Andreu de la UCA, como obras de la Compañía de Jesús, estamos abiertos a dialogar y aportar en un colectivo donde pensemos en una educación de calidad e integral para este país. De esta manera damos por finalizado este foro, no sin antes agradecer a los panelistas participantes por sus aportes sobre la educación jesuita en El Salvador.